Señor presidente, señoras y señores senadores, las infecciones de transmisión sexual, también conocidas como enfermedades de transmisión sexual, ETS, antes enfermedades venéreas, son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales. Sin embargo, pueden transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo o el parto desde la madre al hijo. La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de gérmenes, bacterias y virus, pero algunas también son causadas por hongos y protozoarios. En 1996, la Organización Mundial de la Salud estimaba que más de 1 millón de personas se infectaban diariamente. Lo subrayo, 1 millón de personas se infectaban diariamente. Cerca del 60% de estas infecciones ocurren entre menores de 25 años y el 30% de estos tienen menos de 20 años. Entre los 14 y los 19 años de edad, las infecciones de transmisión sexual ocurren con más frecuencia en mujeres que en hombres, en una proporción casi de 2 a 1. Esto se iguala en ambos sexos hacia los 20 años. Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea y tricomonoasiasis se dieron en el mundo entero en 1999. Los preservativos o condones proporcionan protección cuando se utilizan correctamente como barrera desde y hacia el área que cubren. Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas enfermedades de transmisión sexual. La propuesta es el artículo 157 bis y dice lo siguiente: la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección de VIH y SIDA y además enfermedades de transmisión sexual. Por lo anteriormente expuesto, presidente, es cuanto, y solicitamos el apoyo de las señoras y señores senadores para aprobar este dictamen de la Comisión de Salud. Muchas gracias. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar.